Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Iniciamos entonces la tercera clase de nuestro curso básico de conocimiento sobre terapia de regresión. Vamos a hacer entonces una introducción general a la terapia de regresión, algunos conceptos que son necesarios especificar, tener claro de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos, en este caso, por ejemplo, de la muerte en el contexto de la terapia de regresión, ya que cuando hablamos de vidas pasadas, necesariamente estamos hablando de que la persona ha muerto en una vida pasada, no en la vida actual por suerte, pero sí en una vida pasada, y en varias vidas pasadas ha muerto varias veces, ha pasado por la muerte varias veces. Y entonces la humanidad ha tenido distintas respuestas al fenómeno de la muerte. Ha respondido de distintas formas a la muerte y en particular a lo que sucede con el alma después de la muerte. Es por eso que la muerte nos enfrentan con su inevitabilidad, es decir, de algo estamos seguros, y es que todos, más tarde o más temprano, vamos a pasar por el proceso del morir, por el proceso de la muerte. Esta inevitabilidad hace que entonces el hombre, como tal, se interese por la muerte y formule distintas construcciones sobre la misma. De todas maneras, la muerte eh, elicita o produce básicamente dos sentimientos. Un sentimiento de temor o ansiedad ante la muerte o un sentimiento de confianza y esperanza de que lo que nos llevará allá será mucho mejor. Ha habido distintas respuestas a lo largo de la historia de la humanidad respecto de este fenómeno que nos involucra a todos. De lo que todos estamos seguros es que la muerte conlleva la destrucción y la absorción en sus elementos primordiales del cuerpo físico. De eso, ya sean las personas que no creen que pase nada después de la muerte, como Steve Hawking, el famoso científico inglés, o aquellos que muy por el contrario creen que sí sucede algo con la vida del alma después de la muerte, como en general son todas las creencias religioso-espirituales. La pregunta es, ¿qué sucede con la personalidad? Porque tanta una creencia en que no pasa nada como la otra en que pasan muchas cosas, de lo que estamos seguros y coincidimos en ambos aspectos, es que la muerte conlleva la destrucción del cuerpo físico. Pero la pregunta crucial es, ¿qué sucede con la personalidad en sentido de alma, espíritu o conciencia? ¿Qué sucede con eso? Pues bien, ha habido en la humanidad respuestas tales como que la personalidad no continúa. Y esto no es solamente a partir del siglo XIX en adelante, en particular en el pensamiento occidental, sino también la escuela de los epicúreos en Roma, a través de su representante Horacio principalmente, comentaban que no continuaba la personalidad, que una vez que acaecía la muerte se terminó todo. La medicina occidental, por lo menos de manera oficial, también sostiene que una vez que se cumplen distintos requisitos referidos a los signos vitales, a la actividad eléctrica del cerebro, se terminó, se declara la muerte y después no se avanza más sobre ello. Pero ha habido otra respuesta
en la historia de la humanidad, y es que la personalidad, el alma, la conciencia o el espíritu continúan. La pregunta entonces es, ¿de qué manera continúan? ¿Cómo es que continúan? Y para ello hay distintas alternativas. Una sola vida, es decir, hay una sola vida en el cuerpo físico, acaece la muerte y luego habrá algún destino final. O por el contrario, habrá posibilidad de que haya varias vidas, es decir, que la persona vuelva a encarnar. O algunas creencias religiosas espirituales hablan de la posibilidad de una existencia incorpórea. Pero todas ellas, sin ninguna duda, nos hablan de que hay un proceso de la muerte. La muerte no es un instante y nada más, sino que hay un proceso previo, y en el caso de la terapia de regresión, lo que más nos interesa es el proceso posterior. Veamos entonces aquellas creencias que estipulan o dicen que hay una sola vida. Cuando hay una sola vida, generalmente aparece el tema de la resurrección de los muertos. Estoy hablando del cristianismo, del islamismo, del zoroastrismo. Se postulan que hay una resurrección de los muertos, algunas veces en carne y otras veces en cuerpo luminoso. Estas religiones también postulan un juicio final, es decir, que los muertos resucitan y ahí hay un juicio final, y ese sí es el final. Ahora son separados los dignos, por llamarlos de alguna manera, y los indignos por el otro. Y eso por toda la eternidad. Y lo curioso también es que esto se hace, este juicio final, por los méritos en vida. Una idea que, por ejemplo, no estaba en la Grecia homérica. Allí, los seres humanos que tenían acceso luego de la muerte al Olimpo no estaban fundados por sus méritos en vida, sino por su relación política con los dioses. Por ejemplo, Aquiles, el más valeroso de todos los héroes griegos que participa en la guerra de Troya, sin ninguna duda, así lo dice Homero, era el más valeroso. Cuando muere en batalla, su alma va al Hades, a lo que se llamaba clásicamente el infierno, al lugar de los muertos, de las almas de los muertos. Y cuando Ulises realiza distintos sacrificios para invocar al alma de Aquiles, pues quería hablar con él, bueno, se le vienen las almas de los muertos, Ulises los espanta blandiendo su espada. Muy curioso que las almas de los muertos eh, temblaran o huyeran frente a una espada, porque si ya están muertos, ¿qué riesgo podían correr con una espada física de Ulises? Pero bueno, parece que las almas de los muertos están como con cierta amnesia, ¿no? Como con cierta desmemoria. Cuando convoca al alma de Aquiles, Aquiles le dice a Ulises que preferiría ser el esclavo de un granjero en Grecia que rey en el mundo de los muertos. Parece que la existencia en el Hades no era lo más cómodo ni lo más atractivo. Y sin embargo, Aquiles había hecho méritos en el combate, pero aún así su destino fue el Hades. Por el contrario, Menelao, el esposo de Helena, como Helena tenía vínculos con Júpiter, con Zeus en realidad, Menelao fue recibido en el Olimpo merced a sus vínculos políticos, familiares en este caso. Así que la idea de que el lugar de destino de las almas está en función de los méritos que han desarrollado en la vida, durante su vida, es relativamente reciente.
y esto de alguna manera se vislumbra en distintas experiencias de la regresión. Por supuesto, hay distintos lugares muy desagradables para ir, como es el infierno cristiano, el Seol hebreo o el abismo en el islamismo, ¿no? Todos lugares que nadie quisiera ir y que todos evitaríamos en la medida de lo posible, y nos gustaría ir a este lugar que se denomina el cielo, el paraíso, la morada de gloria, la morada del Altísimo, el lugar de los justos, ¿no? El purgatorio es un lugar que, si bien purgamos penas, por lo menos tenemos la esperanza en el juicio final de llegar al cielo de los cristianos. Básicamente, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam son los que tienen esta concepción respecto de lo que ocurre con el alma después de la muerte, cuando hay una sola vida, es decir, cuando no hay reencarnación. Sin embargo, como les anticipaba, otras han sido también las respuestas de otras culturas o civilizaciones o sistemas de creencias religioso-espirituales, y estas vienen más de la mano del hinduismo, del budismo y hasta del judaísmo místico. En estas concepciones, que se podrían englobar como que hay varias vidas, es necesario entonces postular lo que se llama la rueda de reencarnaciones, es decir, el alma luego de una vida y después de haber cumplido un determinado proceso en lo que se conoce genéricamente como estado intermedio, encarnará en un nuevo cuerpo físico. Entonces, alineado con esto está el concepto del karma, que voy a desarrollar más adelante más específicamente, pero que tenemos que analizar a la luz de la terapia de regresiones, ya que es lo que de alguna manera constituye el hilo director, el hilo directriz de esta rueda de reencarnaciones, el karma. Por supuesto, tiene que haber un sujeto de aprendizaje, y eso se denomina genéricamente el alma, y tiene también que haber la posibilidad de alcanzar la liberación de la rueda de reencarnaciones, alcanzar el Atman o alcanzar el Nirvana, distintas denominaciones de este estado ultérrimo de beatitud, bienaventuranza, sabiduría, conocimiento y dicha absolutos, que provienen de sistemas de creencias religiosos espirituales como el hinduismo, el budismo o el judaísmo místico. Tan así es esto de los lugares de llegada que hasta hay figuras que nos ayudan a llegar a esos lugares. Por ejemplo, en el concepto cristiano está el arcángel San Miguel, la Virgen María, Cristo, Jesús, el buen pastor. Está el paraíso, el cielo, el limbo, el infierno, la morada de gloria, el abismo. Todas estas denominaciones nos hablan de lo mismo: lugares de llegada, agradables, desagradables, y figuras que nos ayudan a llegar a eso o nos llevan de mala gana a nosotros a esos lugares. En la concepción hebrea, el arcángel Azariel, Elías, Moisés. En la concepción griega, Hermes, Zeus, Perséfone, el Olimpo, los campos elíseos, el Hades. En la concepción romana, Mercurio, el psicopompo, el que lleva las almas de los muertos. Luego están los manes y los lares, que son los antepasados. Están las islas de los bienaventurados, etcétera. Como ven, todas estas concepciones han referido de una u otra manera estos lugares de llegada agradables, desagradables, figuras que nos ayudan. En el caso del hinduismo, el señor Yama, Shiva, la madre Kali, el Samadhi, el fuego sacro. En los pueblos originarios de América en particular, bueno, la Pachamama, el Gran Espíritu, Huacantanca, las grandes praderas. Observen que en distintos lugares, en distintos sistemas de religiosos espirituales, siempre está vigente la misma sensación
lugares de llegada agradables, desagradables, figuras aliadas, figuras que nos llevan. La única diferencia es esto de una sola vida o varias vidas. Después en religiones más relacionadas con la naturaleza, el Deva de los árboles, el Señor de los animales, el Señor de los osos, de los lobos, el cielo de los guerreros, el Kan, en el budismo tibetano, los distintos Budas, Vairochana, su consorte, el Buda Avalokitesvara o Amitabha, el paraíso de la felicidad, el Nirvana, en Egipto, si ustedes se acuerdan, Osiris, Anubis, Isis, la barca solar, en fin, todos estos interesantísimos desarrollos que por supuesto, bueno, también en las religiones africanas, la importancia de los antepasados y de los ancestros. Kuan Yin, la casa de los ancestros, el emperador amarillo, el profeta Mahoma en la religión musulmana, el jardín, el cielo, el abismo, el ángel de la muerte, en fin, distintas en la mitología germana, Odín, el Valhalla, las Valquirias. Como ustedes ven, en casi todas las grandes concepciones religioso-espirituales, esos denominadores comunes, esas explicaciones del estado intermedio de lo que sucede con el alma después de la muerte. Así que esto es para tener una idea como más clara de que este concepto de muerte es necesario especificarlo en la terapia de regresiones. Vamos entrando un poquito más en tema entonces, ¿qué es lo que hay en una regresión? En una regresión hay una secuencia que se desarrolla en distintas etapas. En una regresión hay etapas y secuencia, es decir, hay un trabajo terapéutico que se puede visualizar a través de las distintas etapas de la secuencia y del desarrollo de la regresión. También se genera en la regresión un campo unificado de conciencia entre el terapeuta y el paciente. Y esto es muy interesante, les voy a mostrar los resultados de una investigación que se hizo en 1980 en Estados Unidos referido a este tema. Por supuesto, en una regresión hay un terapeuta y un paciente, y es un trabajo en equipo con los seres de luz o de otras dimensiones. Al ser una terapia que trabaja con un estado expandido de conciencia, se tiene acceso a otras realidades que se conocen genéricamente como la realidad espiritual o transpersonal, y se trabaja en equipo con esas dimensiones. Pero más concretamente, cuando me refería a la secuencia y etapas de una regresión, hay como 8 pasos, por decirlo así, en una regresión. El primer paso es una preparación previa. El terapeuta necesita prepararse, aunque más no sea ligeramente, para acompañar y guiar al paciente en ese estado expandido de conciencia. Hay una entrada al estado expandido de conciencia que se realiza a través de distintas indicaciones, consignas e instrucciones y de distintas técnicas de entrada que se desarrollan en la terapia de regresión. Después hay un desarrollo de la experiencia responsable. Una vez que la persona llega a la experiencia responsable, hay que desarrollarla. Luego hay lo que se determina como el momento más traumático, sus reacciones físicas, emocionales y mentales, y cómo eso está afectando a la persona en su vida actual, qué es lo que le hace hacer y qué es lo que le impide hacer. Luego de eso, en la cuarta etapa, es la abreacción, es decir, la descarga, la catarsis de todo aquello que no pudo hacer y decir en esa experiencia traumática, en particular en el momento más traumático. Y luego, si es una vida pasada, obviamente ocurre la muerte y es necesario recorrer ese proceso del morir. Y luego vemos qué es lo que sucede en el espacio entre vidas post-mortem con el alma, de manera que llegue a la luz, ¿no? O como ustedes vieron con las filminas anteriores, al cielo, al paraíso, ¿no? Ese estado de tranquilidad, de calma, de calidez y de ser bienvenido en un espacio espiritual que se denomina genéricamente la luz.
Luego de eso hacemos hasta ahí, digamos, se da por terminada entonces el trabajo terapéutico específico de la regresión. Se hace una armonización a través de un color, digamos, ¿no? Porque la persona se envuelve en un determinado color. Y finalmente lo que se denomina la posregresión mediata o la posregresión inmediata. Estas son las etapas clásicas de una regresión cuando aparece una experiencia traumática en una vida pasada. Lo vamos a ver con más detalle en clases venideras, pero es para que tengan una idea. La regresión no es azarosa, no es que ocurre cualquier cosa, sino que el terapeuta acompaña y guía para que la persona obtenga el mayor rédito terapéutico en este ejercicio profundo que es la regresión. Les había dicho que se había hecho una investigación en Estados Unidos. Y para eso les voy a refrescar, disculpen si algunos, seguramente todos ustedes lo conocen, pero para estar seguros de lo que estamos hablando, digamos, eh, se acuerdan que la actividad eléctrica del cerebro es medida en ondas, y eso lo hace a través del electroencefalograma, y se han determinado 5 estados, o se han podido agrupar en 5 estados, las distintas clases de ondas medidas por el electroencefalograma, que es lo que mide la actividad eléctrica del cerebro. Para simplemente recordar, tenemos los estados gamma, que son aquellos que tienen más de 30 Hz y que son propios de estados epilépticos y psicóticos, sobre los cuales no hay mucha investigación justamente porque se dan en esos estados y entonces no hay sujetos de experimentación voluntaria. El estado beta, que se da entre 14 y 30 Hz, que denota el estado de vigilia, es donde hay análisis, donde hay acción física y mental, ¿no? Es el estado en el que espero que se encuentren ustedes en estos momentos, ¿no? El estado alfa, que es en ciclos de entre 7 y 14 ciclohertz y que coinciden con la relajación y meditación superficial y de mediana profundidad. Hay sensación de paz, de quietud, lo externo comienza a callarse, se hace un proceso más centrípeto, más introvertido. Es quizás en donde se encuentra la relajación lograda a través del yoga y también es donde hay imaginería visual. Es el famoso estado alfa que la técnica de control mental Silva utilizaba para hacer estas programaciones, estas planificaciones este, voluntarias y auspiciosas. El otro estado es el estado Z entre 4 y 7 Hz, donde hay relajación y meditación profundos y se dan los fenómenos oníricos, es decir, el sueño con imágenes. Allí en el Z hay creatividad, emotividad, hay vivencia de hechos pasados, es donde se da el umbral del sueño y de alguna manera se dice que hasta allí llega el inconsciente personal. El estado delta, que es ya debajo de 4 Hz, es el de hipnosis profunda. Hay fase de sueños no REM, es decir, REM es Rapid Eye Movement, ¿no? Es una fase de sueños donde no hay movimiento rápido de ojos, hay hipersugestibilidad y también es lo que se da mayormente el estado delta en los lactantes y en la primera infancia, en la fase no REM de adultos, y es donde hay meditadores entrenados que llegan voluntariamente a la fase delta. Entonces, ¿en qué consistió esta investigación que se hizo en Estados Unidos? Pues bien, se conectaron electrodos para medir la actividad eléctrica del cerebro, tanto en el terapeuta como en el paciente. Y luego estos eran recogidos
en un aparato eran recogidos y a través de un aparato y de un programa eran mostrados en la pantalla de una computadora, agrupados en estos ciclos que ya les acabo de mencionar, principalmente los cuatro últimos, ¿no? El aparato que agrupaba esta información se llama Mind Mirror o espejo de la mente. Fue de la mano de lo que en los años 1980 se conocía como biofeedback, y los investigadores se preguntaron entonces qué se podía encontrar en los electroencefalogramas o estos datos recogidos, en qué tipo de ondas, tanto del paciente como del terapeuta. Formularon distintas hipótesis. La primera de ellas se confirmó ampliamente. Había predominio de ondas alfa y zeta, como era de esperar, estados de relajación y meditación de mediana o superficial profundidad y de intensa profundidad era lo que uno podía pensar que ocurría en una regresión. Y esto es lo que efectivamente se dio. Hubo predominio de ondas alfa y zeta. No ya tan esperable o esperado fue que aparecían ocasionalmente ondas beta y delta, es decir, ondas de intensa profundidad, del dormir sin sueños, ¿no? De la fase no REM y también de la vigilia. Y esto es lo que ocurre también en la regresión. Cuando le preguntamos por el momento más traumático, cuáles son las reacciones físicas, emocionales y mentales, y qué es lo que le hace hacer, cómo le está afectando en su vida, qué es lo que le hace hacer y qué es lo que le impide hacer, efectivamente estamos pidiendo ondas beta, es decir, ondas propias de la vigilia, del análisis. Y lo más sorprendente en esta investigación fue cuando se constató que primero entraba el terapeuta en estos ondas, estos estados alfa y zeta, y luego el paciente. Es decir, se generaba un campo unificado de conciencia en donde era muy importante que el terapeuta, recuerdan esa preparación previa que les había mencionado como primera etapa de la regresión, primero entraba el terapeuta y luego entraba el paciente en este estado de ondas alfa y zeta, que son las esperables y las que se desarrollan mayormente durante el estado de regresión. Si ustedes quieren más información, los investigadores que dirigieron este experimento fueron Blake Lucas y Chet Snow, investigadores y terapeutas de vidas pasadas, o de regresiones por lo menos, de Estados Unidos. Para terminar esta clase, vamos a hablar entonces de algunas de las dificultades con las que se han encontrado la terapia de regresión o terapia de vidas pasadas para ser aceptada en los mundos académicos o en los digamos, los mundos profesionales de ayuda terapéutica. Para ello vamos a recordar un concepto muy interesante de Sigmund Freud que lo denominó impactos narcisísticos. Freud decía que la humanidad había pasado, por lo menos la humanidad conocida, por tres impactos narcisísticos, es decir, impactos que sacudieron los paradigmas, las bases estructurales de distintos momentos de las sociedades, en particular europeas, ¿no es cierto? El primero de ellos es el heliocentrismo, que fue corroborado por Galileo Galilei. Anteriormente se creía que la Tierra era el centro del universo. Sin embargo, Copérnico formuló distintas afirmaciones en las cuales decía que en realidad era el Sol, el, eh, el Sol alrededor del cual giraban los planetas, es decir, que la Tierra no solamente no era el centro del universo, sino que además giraba alrededor del astro Sol.
pero no lo pudo comprobar. Por eso se denomina la revolución copernicana. Pero en realidad, el que sí lo pudo comprobar, y de hecho se formó una comisión de notables para corroborar sus descubrimientos y afirmaciones, fue un italiano, Galileo Galilei, que inventó el telescopio, ¿no? Y a partir de eso, entonces sí pudo demostrar, a través del estudio de los movimientos de las lunas de Venus en particular, que efectivamente la Tierra giraba alrededor del Sol. El Consejo de Notables, nombrado por la Iglesia romana de esa época, así lo determinó y corroboró. Sin embargo, le pidieron a Galileo Galilei llamarse a silencio, cosa que él acató, y 500 años después la Iglesia pide perdón por esa, ¿cómo podríamos llamarla, no? Bueno, pedido de silencio. O sea, el primer impacto, la Tierra, nuestra nave, no es el centro del universo, sino que además giramos alrededor del Sol junto con otra cantidad de planetas. El segundo impacto narcisístico para la humanidad, o por lo menos para la sociedad europea, según Sigmund Freud, fue el libro, perdón, o la formulación de Darwin de la evolución. El origen de las especies es el título del, acortado además, el título del libro que él escribió, en donde sostiene que no es que somos una creación divina, sino que venimos de una larga evolución animal y de los primates en particular. Otro impacto narcisístico que es no venimos entonces de lo divino, sino que venimos simplemente de los simios, orangutanes y otros primates. Y el tercer impacto narcisístico para Freud es, por supuesto, su construcción, el psicoanálisis. Básicamente, no es la razón la que domina nuestra conducta, sino que es el inconsciente, la no conciencia, no la conciencia, la que domina nuestra conducta. Es decir, tres impactos que han sacudido la estructura de pensamiento, los paradigmas de una época, de distintas sociedades, principalmente europeas. Y a ellas me permito agregar entonces dos más que de alguna manera explican la dificultad de la terapia de regresiones o terapia de vidas pasadas en afirmarse en el mundo académico. La terapia de vidas pasadas, ¿qué es lo que pide? Que el terapeuta al menos sí conciba la posibilidad de que existan las vidas pasadas. Y entonces esto nos obliga a salir del pensamiento de que hay una sola vida y nos introduce en el pensamiento de que hay varias vidas, hay una rueda de reencarnaciones, hay un sujeto de aprendizaje que es el alma, hay una ley que rige todo este proceso que es el karma, y hay un anhelo de liberación, una posibilidad de liberación. Y esto, por supuesto, nuevamente hay que ir a los pensamientos orientales. En los pensamientos orientales esto no se concibe. Piensen, si no, en cómo estos gigantes del pensamiento occidental, y me estoy refiriendo a Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Adler, Karen Horney, Erich Fromm, no pasaron o no pudieron sobrepasar el umbral del tiempo, al menos en sus escritos oficiales. También en la terapia de regresiones, en este estado expandido de conciencia, empiezan a aparecer lo que se denominan como energías de otras dimensiones. Esto es una denominación genérica, y este es el quinto impacto narcisístico. Ya no solamente es una cuestión de otras vidas que desde el pasado influyen en mi presente, sino energías, generalmente lo que se conoce como almas de los muertos, que influyen en la condición actual, en la condición presente. Genéricamente es las energías de otras dimensiones. Esto es entonces el, lo que rodea y lo que es necesario tener en claro. No es necesario, digamos, adscribirse a ninguna creencia en particular, pero sí es necesario tener en claro, al menos conceptual e históricamente, qué es lo que hay alrededor de la terapia de regresión para poder estar seguro de poder de poder concretar
la intención terapéutica que conlleva cualquier terapia de regresión. En la siguiente clase avanzaremos hacia conceptos básicos actuales y conceptos terapéuticos relacionados, un poquito ampliando este tema del karma, para ir cada vez más metiéndonos de lo mayor a lo menor en esta interesante alternativa transpersonal terapéutica que es la terapia de regresiones. Los espero. Muchísimas gracias por su atención.